tardes a todos y todas. Empiezo agradeciendo muchísimo a mi querido amigo y mentor, el profesor Jorge Berchok, por esta invitación para estar con ustedes, alumnos de la Cátedra de Teoría del Estado de la Universidad Palermo en Buenos Aires. Envío también saludos especiales a mis queridos amigos, la doctora Giorgio y el doctor Mariano López de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos y mis amigos de la sala de audiencia que nos están mirando también como parte de la primera jornada preparatoria para el primer Congreso Internacional de Derecho de Integración que estamos organizando acá en Belo Horizonte, donde estoy en julio. Es importante que les pida un poco de paciencia, porque seguramente les garantizo que a la lengua española la quiero muchísimo, pero les garantizo que también la voy a torturar un poquito y les pido paciencia y perdón en anticipación. Bueno, hoy trataré de un tema que es un tema que refleja acá, por lo menos en Brasil, un contexto institucional enfermizo. El tema de la influencia de la opinión pública en los fallos, en la manera como falla la Corte Suprema, la Corte Constitucional, que también es nuestra Corte Suprema brasileña, no es un tema menor acá en Brasil. Y especialmente en este momento histórico, donde tenemos un proceso muy riesgoso, porque la población parece esperar que las soluciones, que el judicial de alguna manera supla la falta de legitimidad de los poderes políticos en este momento acá en Brasil. Y para darles un poco del tamaño del problema, la Corte en los últimos 24 meses, señores, la Corte, el Supremo Tribunal Brasileño, la Corte Suprema Brasileña, suspendió del cargo y dio mandato al presidente de la Cámara de Diputados, que ahora está detenido, suspendió al presidente del Senado, expresidente del Senado, que se rehusó a cumplir la decisión. Se atuvo a su jurisprudencia para abstenerse a debatir el mérito del juicio del proceso de impeachment de la expresidente Dilma Rousseff. Suspendió del cargo y del mandato al senador de la República y candidato en la fórmula opositora a la expresidente Dilma Rousseff, el senador Aécio Neves. Rechazó el pedido de habeas corpus que envió a la cárcel el expresidente Lula. Y ayer, señores, el 20 de junio de 2018, nuestra Corte Suprema autorizó que jefes de jefaturas de la Policía Federal y Civil en Brasil, de la Policía Judicial en Brasil, los autorizó a establecer acuerdos de delación premiadas en una acción, como parte de la investigación de una acción penal pública cuyo el titular es el Ministerio Público Fiscal. Estamos hablando de una decisión que seguramente, por lo menos como no estoy solo en esta mirada, como lo veo, vulnera nuestra Constitución de manera muy clara. Enormemente. Ayer, por lo menos para mí, fue un día muy triste en este sentido. ¿Y cómo, señores, reaccionan nuestros legisladores, por ejemplo, cuando están bajo este tipo de presión? Claro, ¿por qué no enmendar la Constitución una vez más? Señores, nosotros, la Constitución argentina es de 1853-60, con una grande reforma en 1994. Nosotros, en nuestra historia republicana, desde 1891, tuvimos 7 constituciones.
2 códigos civiles. Desde 1916 hasta hoy, los 2 códigos civiles juntos los cambiamos de alguna manera 66 veces. Desde 1988, para que tengamos en mente este periodo de vigencia de nuestra Constitución actual. Desde 1988, de alguna manera hicimos 42 cambios en nuestros códigos civiles. Nuestra Constitución en este periodo fue enmendada casi 100 veces, a un promedio de una enmienda constitucional cada 3 meses. Esto no es poco. Y esto, claro, fue la manera como reaccionó el legislativo bajo este tipo de presión de nuestra Corte del Judicial. Están ahora en un proceso muy avanzado de debate de una enmienda constitucional para cambiar la manera como elegimos nuestros ministros, nuestros jueces de nuestra Corte Suprema, para cambiar la manera como son elegidos, la duración de sus mandatos. Yo no soy en contra de cambios, muy por lo contrario, cambios son necesarios, pero lo que me parece un grave error es introducir cambios sin tener datos y principalmente cambios institucionales fuertísimos, enormes, como la elección, la manera, el procedimiento de elección de un ministro de una Corte Suprema, sin tener datos que nos garanticen que estamos haciendo las elecciones correctas. Y claro, Corte Suprema en ningún país del mundo está libre en este contexto actual tan mediático, libre de la presión de la opinión pública. Y en nuestro contexto brasileño estamos hablando de una corte que falla en vivo, bajo las luces de las cámaras. Pero tenemos que tener en cuenta algunos puntos, señores. Aunque que se tenga claro que la opinión pública influencia la manera como falla una corte, un juez, influenciar seguramente no es determinar. La otra cosa que es muy importante es que los jueces no suelen admitir de manera abierta, pública, la influencia de la opinión pública en sus decisiones. Y esto nos hace difícil mensurar de una manera científica esta relación entre la opinión pública y la manera como falla la Corte Suprema o una Corte Suprema. Me gusta muchísimo recordar siempre el estudio impresionantemente amplio, el estudio de Thomas Marshall sobre la manera como falló la Corte Suprema norteamericana, la Corte Constitucional Americana, desde mediados de los años 30 hasta mediados de los años 80 del siglo pasado, 1930-1980. Y Thomas Marshall, al final de este impresionante estudio acerca de los temas de los fallos captados en encuestas nacionales, en lo cual cruzó estas informaciones en este largo periodo, llegó a la conclusión de que la Corte Suprema Americana falla de manera mayoritaria, que normalmente falla en sintonía con el poder dominante. Y esto fue una sorpresa porque tenemos en mente este concepto Robin Hood de la Corte Suprema, una corte que está ahí para defender los intereses de las minorías. Bueno, lo interesante es que acá en Brasil, por lo menos, no es tan incomún más que se encuentre en los fallos, en la ratio decidente, en los fundamentos de los votos de nuestros ministros del Supremo Tribunal Federal, STF, nuestra Corte Superior en Brasil, mención abierta a
la opinión pública. Un ejemplo muy reciente es el voto del ministro Luis Roberto Barroso en un tema que es un tema que aún no está pacificado por la Corte Suprema, un tema muy relevante, si se puede empezar a cumplir la condena, la sanción penal tras una decisión de segundo grado, aunque se tenga pendiente recursos. Por ahora está autorizado, pero en el juzgado del habeas corpus del presidente Lula, en este mismo contexto, la Corte falló 11 ministros. En Argentina ustedes tienen 5 ministros, acá nosotros tenemos 11. La Corte falló 6 contra 5 en este sentido. 5-5 con el voto de la Presidenta de la Corte, 6-5. Y, o sea, no hay un consenso en este sentido, se puede empezar a cumplir la condena aunque se tenga recursos pendientes. Pero en su foto, en este contexto, el ministro Luis Roberto Barroso menciona la opinión pública 3 veces, abiertamente en 6 de sus fundamentos. Y, bueno, sí, pero mencionar cómo se puede mensurar, cómo se puede medir, cómo podemos tener algún tipo de herramienta, algún tipo de cuál es el camino hacia adelante. Bueno, en la Corte Suprema brasileña tiene miles de procesos más que la Corte Suprema norteamericana. Sería imposible, casi que impensable, analizar los fundamentos, la ratio decidendi de todos los fallos de nuestra Corte Suprema, como lo hizo Thomas Marshall sobre la Corte Suprema norteamericana. Y acá no tenemos estos datos para saber exactamente cómo se relaciona la Corte Suprema brasileña bajo la influencia, la presión de la opinión pública. Pero y este es el principal objetivo de este encuentro, de esta charla con ustedes, es establecer puntos que son puntos para esta caminata hacia una posible solución, hacia un estudio más amplio, por lo menos acá en Brasil. Y yo creo que tenemos que tener en mente 7 puntos que son puntos claves. Primeramente, por lo menos en el contexto brasileño, quizás este discurso Robin Hood, como concluyó Marshall sobre la Corte Suprema, Corte Constitucional norteamericana, quizás este discurso Robin Hood que está presente en los votos, en los fundamentos de los ministros, no significa que la Corte falle de manera contramayoritaria. Segundo, lo que llamamos de la dificultad contramayoritaria, definida como la característica fundamental de la jurisdicción constitucional, asume premisas y conceptos idealizados y en algunos momentos elusivos. Me explico. ¿Quién garantiza, por ejemplo, que hay una identidad entre la voluntad popular y lo que eligen como prioridad los representantes electos? Acá en Brasil, donde hay, en Argentina, creo también se puede decir eso, una profunda crisis de representatividad instaurada en el seno de los poderes políticos, y por lo menos acá no hay herramientas de acompañamiento del ejercicio de los mandatos legislativos. La probabilidad de falta de sinergia entre la voluntad popular y la expresa por sus agentes electos es significativa. Tercero, mucho de lo que es llamado de opinión pública presupone un concepto de un público idealizado por una Francia revolucionaria
que respondía a deseos de legitimación de una burguesía hace de 3 siglos atrás. Pero acá en Brasil seguimos con este tipo de debate. Cada vez que un poder intenta controlar o parte, el poder es único, uno del Estado. Lo separamos de manera didáctica para que podamos manejarlo. Pero el poder es uno solo. Pero cuando un poder acá intenta controlar, ejercer algún tipo de control sobre el otro, vuelve al seno de la sociedad el debate mediático sobre la separación de los poderes, pero de una manera que me aburre profundamente, porque estamos con las mismas herramientas que Montesquieu utilizaba 3 siglos atrás, en un contexto de una Francia revolucionaria muy distinto de nuestros estados complejos modernos. Y cuarto, pero aún sobre este problema de la opinión pública, aunque sepamos de quién es esta opinión pública, tenemos que pensar en un contexto de separación de poderes de una manera moderna. Cuarto, esta dificultad contramayoritaria presupone también una otra idealización, presupone una corte idealizada y defensora de los derechos minoritarios que, por lo menos en el contexto norteamericano, se mostró empíricamente inexistente. Y la acción contramayoritaria presupone un parlamento alineado y representante de la voluntad de la mayoría de los electores en un contexto, por ejemplo, como el brasileño, donde, señores, tenemos 513 diputados. De los 513 diputados, por la manera como calculamos nuestros votos, tenemos un sistema muy perverso para estas votaciones, no para los jefes de ejecutivo y para senadores, pero para todos los otros miembros legislativos. Tenemos una votación por un coeficiente mayoritario. Y la consecuencia, ¿cuál es? La gente vota por uno, elige otro. De los 513 diputados que tenemos, solamente 28 fueron electos con votos propios. En este contexto, estamos hablando de un parlamento idealizado, porque la falta de sintonía es la probabilidad. Quinto punto que tenemos que tener en cuenta en cualquier análisis sobre cómo influencia una corte la presión de la opinión popular. En un contexto continental como brasileño, difícilmente la defensa de una mayoría nacional esté en sintonía con los intereses locales o regionales. Lo que estoy diciendo es que, y esto lo afirmo, por lo menos por mi experiencia como abogado, como investigador y como ciudadano, a veces la corte falla de manera, en este contexto continental brasileño, falla de manera mayoritaria, nacionalmente hablando, contramayoritaria si lleváramos en cuenta el contexto regional, por ejemplo, o viceversa. Nada nos garantiza que un fallo sea mayoritario o contramayoritario a nivel nacional. Sexto, lo que fue aprobado, esto es importante, lo que fue aprobado por una determinada legislatura no necesariamente refleja más los intereses y necesidades de la población actual o de los miembros de la legislatura actual. Tenemos que tener en cuenta este lapso temporal. Así, la invalidación de una ley por un cambio en los intereses políticos de la legislatura actual no necesariamente es una decisión efectivamente contramayoritaria. 7, pero no menos importante,
y visiblemente demostrado en la decisión de la Corte Suprema brasileña en reconocer la unión estable de parejas homoafectivas y equipararlas en derecho a las heterosexuales. El tribunal puede fallar, puede decidir a favor de los derechos de las minorías y asimismo, en este contexto, nos quedó muy claro, y asimismo contar con el apoyo mayoritario. ¿Qué es un fallar de manera contramayoritaria en este contexto donde se tiene el apoyo de la mayoría de la población en un dado contexto? La defensa, este es mi punto, de los derechos de una minoría no necesariamente implica un accionar contramayoritario. Señores, para concluir, los datos crudos pueden ser engañosos. Un análisis simplemente cuantitativo no profundizado del número de leyes declaradas anticonstitucionales no nos ilumina en relación a la manera como actúa una corte. Nada nos garantiza que haya sincronía entre el accionar legislativo y los intereses de la mayoría de la población. La democracia formal en el contexto brasileño por lo menos no representa ninguna garantía de legitimidad democrática sustancial. La anulación por la jurisdicción constitucional de actos de otros ramos del gobierno no siempre representa una decisión contraria a las preferencias de la mayoría popular. En otros, la declaración de inconstitucionalidad de una ley o la protección de derechos de las minorías puede significar un refuerzo a la voluntad de la mayoría y no su debilitamiento. Bueno, estos son los puntos principales de este contexto, que no es un contexto muy simple, por lo menos acá en Brasil es un contexto muy complejo, que quería hablar, que quería tratar con ustedes. Les agradezco muchísimo su atención. Ha sido un gran gusto estar en Buenos Aires, mismo que virtualmente, y en Entre Ríos. Siempre estoy ahí en la Argentina, en Entre Ríos, en Buenos Aires, de corazón. Un gran abrazo, hasta muy pronto.